Rusia en crisis. Putin pierde el control a medida que la verdad sale a la luz. ¿Qué sucede cuando un imperio construido sobre el miedo pierde su arma más poderosa? No estamos hablando de tanques, misiles o soldados. Estamos hablando de algo mucho más fundamental: el control interno. Imagina un país donde 1 de cada 3 policías simplemente desapareció, donde las estaciones de policía están vacías, donde los criminales que una vez estaban tras las rejas ahora caminan libremente por las calles, armados, entrenados en combate y convencidos de que son intocables. Esto no es ciencia ficción. Esto está sucediendo ahora mismo en Rusia. Mientras Vladimir Putin mantiene su mirada obsesivamente fija en Ucrania, algo inquietante está ocurriendo en su propio territorio. Una grieta invisible pero letal está fracturando los cimientos mismos de su estado policial. Y cuando esta bomba de tiempo finalmente explote, podría no ser Ucrania quien represente la mayor amenaza para Rusia. Podría ser Rusia misma. La pregunta no es si esto va a colapsar. La pregunta es, ¿cuándo? Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a crecer. El problema que Putin no puede ocultar. Con su atención completamente absorbida por Ucrania, Vladimir Putin ha desarrollado una especie de visión de túnel. Está tan obsesionado con ganar la guerra que él mismo inició, que está perdiendo de vista problemas graves en casa. Las tensiones están hirviendo bajo la superficie, y una vez que termine la guerra de Ucrania, amenazan con estallar. Algo enorme se está rompiendo en Rusia. Putin ya no puede ocultarlo. Puede que ni siquiera sea plenamente consciente de ello. Pero si Rusia no encuentra una solución pronto, puede que no sea Ucrania quien presente la mayor amenaza para el país. Podrían terminar siendo los propios ciudadanos rusos. El gran problema que está fracturando a Rusia en este momento es sencillo. El país no tiene ni remotamente suficientes policías. Así lo afirma Chuck Farrar del Kyiv Post, quien publicó un artículo de opinión el 10 de noviembre que examina en detalle la situación policial de Rusia y los numerosos problemas que ahora enfrenta. Farrar describe la situación como una bomba de tiempo que está corriendo y que representa un problema grave para Putin. ¿Por qué? Porque el líder ruso ha mantenido el poder durante tanto tiempo, en parte porque opera un estado policial. Con suficientes agentes en su lugar, Putin puede controlar las mentes de la mayoría del pueblo ruso, porque saben que una temporada en el Gulag espera a cualquiera que enoje a su líder. Sin policía viene una amenaza reducida, y eso podría ser suficiente para que Rusia se devore a sí misma en olas de crimen, violencia y protestas. Farrar resume el problema que enfrenta Rusia con una estadística impactante. Con 1 de cada 3 posiciones policiales, sin cubrir en todo el país, desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022. La seguridad interna del país está bajo tensión extrema. Esta escasez ha llevado a tasas crecientes de criminalidad, aumento de la violencia y un cambio potencial en cómo el Kremlin mantiene el orden en casa. No es solo un observador quien lo nota. Cubriremos algunas de las consecuencias que Farrar señala más adelante en el video. Por ahora, es importante mencionar que Farrar no es la única persona que ha planteado la pregunta de qué diablos está pasando con la situación policial de Rusia. El 30 de octubre, la Fundación Jamestown publicó un artículo que cubre prácticamente el mismo terreno que Farrar. Señala que la crisis policial de Rusia es una situación extraña de considerar. En este momento, el país tiene aproximadamente 2,5 veces el número de policías per cápita que Estados Unidos, una advertencia ignorada. Otros recursos destacan que la escasez de policías en Rusia no es exactamente noticia nueva. Ya en octubre de 2023, Interfax publicó un informe en el que afirmaba que el Ministerio del Interior ruso decía carecer de 100.000 oficiales de policía. La entonces jefa del Departamento Financiero y Económico del Ministerio, Irina Bolinets, tenía mucho que decir sobre el tema en ese momento.
El nivel de asignaciones salarios en nuestra institución, para decirlo suavemente, no es solo no competitivo, ya es difícil, incluso hablar de ello, y actualmente tenemos una escasez de 100.000 empleados del total de 700.000. Y estos son principalmente unidades de combate, declaró Volinets en 2023, antes de agregar: el tema de tener un policía en la calle es muy agudo y urgente. Podrías pensar que Putin habría tomado todo esto en cuenta hace un par de años, ya que tiene que saber que el control que ejerce depende en gran medida de una fuerza policial masiva que trabaja al servicio del Kremlin. Pero avancemos 2 años y la escasez de policías en Rusia no ha mejorado. De hecho, ha empeorado. Mucho peor. Rusia ha resuelto su problema policial agudo y urgente, haciendo aproximadamente nada en los 2 años desde que se anunció el problema. Según Farrar, el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, ahora afirma que el Ministerio de Asuntos Internos del país carece de 172.000 del personal que necesita para dotar a su fuerza policial. Eso es el 18.3% de la fuerza rusa total que se ha ido. Y se pone aún peor que eso. El Servicio Penitenciario Federal de Rusia enfrenta un déficit aún mayor, al menos en términos de porcentajes, ya que carece del 23% de los oficiales que necesita. Ese servicio particular puede que no sea tanto problema para Putin. Después de todo, ha estado sacando criminales de la prisión para luchar y morir en las líneas del frente de la guerra de Ucrania. Podría afirmar que Rusia no necesita tantos oficiales de prisión, porque ya no tiene tantos prisioneros. Criminales liberados para la guerra. De hecho, el 10 de noviembre trajo consigo la noticia de que el Ministerio de Defensa ruso está ofreciendo amnistía a una gama aún más amplia de criminales de lo que ya lo hacía siempre y cuando esos criminales estén dispuestos a ir a la guerra. United 24 Media dice que asesinos en serie convictos y delincuentes violentos ahora tienen la capacidad de intercambiar sus largas sentencias por participación en operaciones de combate. Cuando regresen, disfrutarán de una liberación anticipada de prisión. Eso probablemente terminará siendo la chispa que encienda el polvorín policial que ya se está formando en Rusia. Pero llegaremos a eso en unos minutos. Incluso si Putin pudiera excusar la escasez de oficiales penitenciarios, no puede hacer lo mismo con la fuerza policial más amplia de Rusia. Le falta gravemente el personal que necesita para asegurar que Putin mantenga el control sobre Rusia. El estado policial de Rusia se está desmoronando ante los ojos de Putin. Y tienes que preguntarte cómo el líder de Rusia permitió que todo esto sucediera. El problema del salario miserable. Hay varios factores en juego aquí. El salario bajo está entre ellos. Y eso ha sido un problema desde que Volinets destacó el tema que el Kremlin no ha hecho nada por resolver. En septiembre de 2023, el servicio ruso de la BBC publicó un artículo en el que afirmaba que la fuerza policial de Rusia estaba agotada, decepcionada y confundida. Un exoficial de policía con base en la región de Rostov, la competencia mortal, el ejército. Entonces, con una carrera en la fuerza policial de Rusia siendo inviable, ¿hacia dónde están recurriendo los muchos oficiales, tanto experimentados como potenciales? Lo adivinaste, el ejército ruso. Si hay un trabajo en Rusia que está pagando increíblemente bien en este momento, es el trabajo de sacrificarte por la visión de túnel de la guerra de Ucrania de Putin. Los bonos de contratación para el ejército ruso por sí solos equivalen a alrededor de 200.000 rublos en algunas regiones rusas, lo cual es casi el doble del salario que el oficial de policía promedio se lleva a casa. Añade a eso un salario anual de aproximadamente la misma cantidad para un nuevo recluta. Y la elección es obvia. Si alguien es hábil con las armas o está dispuesto a aprender, entonces el ejército ruso representa un camino mucho más rápido hacia un buen salario de lo que la fuerza policial jamás representó en Rusia. ¿Cómo puede la fuerza policial rusa competir con eso? Otro factor aquí es que las personas que están siendo tentadas a una carrera en el ejército de Rusia también son el público objetivo para las posiciones vacantes en la policía rusa.
Los datos sobre la proporción de mujeres a hombres en la fuerza policial rusa son difíciles de conseguir. Sin embargo, un gráfico publicado por Helgi Library muestra que la proporción era de 16.5% de mujeres a 83.5% de hombres en 2015, y esa fue una disminución con respecto a las cifras del año anterior. Los hombres que de otro modo estarían sirviendo como policías en Rusia están en cambio luchando en Ucrania. Si las escaseces que fueron masivas en 2023 y que solo han crecido desde entonces son indicativas, Rusia no ha estado reemplazando a esos hombres con oficiales mujeres. La receta para el desastre. Lo que Putin tiene en sus manos aquí es una receta para el desastre. Y es una receta que ya está llegando a punto de ebullición y pronto se desbordará. El crimen ya está en aumento en Rusia. Farrar señala que con menos oficiales disponibles, los tiempos de respuesta a incidentes se han alargado y la vigilancia preventiva ha disminuido. Como resultado, las tasas de criminalidad en Rusia están aumentando bruscamente y la naturaleza de los delitos se está volviendo más violenta. Los delitos que involucran armas de fuego ilegales, estimados en 25.000 en 2020, han aumentado drásticamente debido al contrabando desde Ucrania y desvíos de arsenales militares. Las áreas urbanas y las muchas regiones remotas de Rusia en el sur y este del país son las más afectadas. Farrar añade que el crimen violento, incluidos homicidios, robos a mano armada y asaltos, está en aumento mientras la fuerza policial de Rusia está estirada al límite. El retorno de los veteranos violentos. Rusia también está teniendo que lidiar con el problema de veteranos que regresan a casa y cometen crímenes violentos. Según un artículo de junio publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, los veteranos ya han matado o herido gravemente a alrededor de 500 civiles rusos. Y ese número solo va a empeorar a medida que más soldados cansados de la guerra y endurecidos por el combate de Rusia regresen a casa. Expuestos a la brutalidad de la guerra de Ucrania, esos soldados han pasado cualquier cantidad de tiempo que hayan servido aprendiendo que la violencia es la respuesta a todos sus problemas. Regresarán a Rusia la tormenta que se avecina. Ahora, piensa en esto. El aumento del crimen relacionado con veteranos dentro de Rusia es solo una pista de lo que está por venir para la fuerza policial con falta de personal de la nación. Como señala Farrar en su artículo del Kyiv Post, 500.000 soldados ya han rotado de regreso a Rusia desde que Putin lanzó su invasión, y muchos cientos de miles más regresarán a casa una vez que termine la guerra de Ucrania. Imaginemos que la guerra termina mágicamente mañana. No habrá una rotación lenta. Habrá una enorme afluencia de soldados endurecidos por la guerra inundando de regreso a Rusia, muchos de ellos con las mismas actitudes que aquellos soldados que ya han regresado a casa. La frustración está aumentando. Los informes de violencia doméstica, altercados públicos y actividad criminal que involucra a ex-soldados están aumentando drásticamente. Estos hombres traen no solo habilidades, sino también armas, a menudo retenidas ilegalmente, a comunidades que ya carecen de supervisión. Esta ya es una inundación de criminalidad que regresa a Rusia, y esa inundación se convertirá en un maremoto una vez que termine la guerra de Ucrania. El ejército de convictos. Y eso es solo los soldados regulares. Hemos tocado la disposición de Putin para introducir el elemento criminal en su ejército, lo que significa que un gran porcentaje de los soldados que eventualmente regresarán a casa son personas que deberían haber estado encerradas. Y no es como si Rusia haya sido exigente cuando se trata de cuáles de sus criminales envía a Ucrania. En octubre de 2024, el Moscow Times dijo que Rusia estaba adoptando un enfoque de cantidad sobre calidad cuando se trata de sus soldados convictos. A Putin solo le importa tener la ventaja de mano de obra en Ucrania. No importa qué tan malos sean los criminales que envía, como lo evidencia el hecho de que Rusia ahora está enviando asesinos en serie y otros delincuentes violentos al matadero. Cualquiera que sobreviva va a regresar a casa, y regresarán habiendo visto más brutalidad que nunca antes,
y también tendrán las habilidades que necesitan para ayudar a su propia criminalidad futura. Los números son impactantes. En enero, el Kyiv Independent informó que Rusia ha reclutado hasta 180.000 convictos para la guerra en Ucrania, muchos de los cuales fueron enviados al grupo mercenario Wagner. A partir de 2024, Rusia tiene entre 300.000 y 350.000 soldados potenciales más para sacar de sus prisiones. El medio dice que Putin ha creado un ciclo terrible aquí. Cuanto más dure la guerra, más miles de convictos enviará a Ucrania. Muchos de esos convictos morirán, pero enviar más también significa que más regresan a casa. Si Rusia cree que tiene un problema de crimen en este momento, solo espera hasta que esa inundación de criminales regrese a casa. Una fuerza policial ya estirada al máximo no tendrá ninguna oportunidad contra los miles de personas que una vez había encerrado, que están comenzando a recurrir al crimen organizado y la violencia para asegurar que estén recibiendo el mismo nivel de ingresos que recibían cuando eran soldados. Putin sabe lo que se avecina. Putin sabe cuánto peligro representarán estos criminales que regresan para la sociedad rusa. Eso es según ABC News de Australia, que afirma que varias fuentes dentro del Kremlin dicen que Putin está tratando de prepararse para el regreso del ejército de convictos que creó. En octubre, el medio dijo que hasta 700.000 rusos están luchando en Ucrania y que hasta 180.000 de ellos son convictos. Si Putin está preocupado por esa proporción, no lo está demostrando. Durante una reunión del Kremlin en junio, supuestamente expresó su profunda creencia en su plan de ejército de convictos, antes de agregar, las sin soluciones a la vista. Rusia va a necesitar muchos más oficiales de policía de los que tiene ahora para lidiar con estos problemas. Una escasez de 172.000 de personal no es un buen punto de partida. En cuanto a soluciones para la creciente escasez de policías en Rusia, Putin no parece tener muchas. Podrías tomar sus vagas menciones de junio de que los soldados que regresan ocuparán gradualmente otras posiciones como una pista de que podría pensar que los veteranos de Rusia podrían terminar convirtiéndose en oficiales de policía. Sin embargo, el líder de Rusia no parece haber creado ningún programa que pueda ayudar a que esto suceda. Lo mejor que Putin ha logrado es la firma de un decreto en diciembre de 2022 que estaba destinado a aumentar el número de oficiales de policía en Rusia a 938.000 para 2025. Ese número no se ha alcanzado, y es muy poco probable que los soldados que regresan acepten la caída masiva en el salario que obtendrán por convertirse en oficiales de policía una vez que termine la guerra. Rusia ya está luchando por reclutar policías porque incluso los trabajos más básicos del país parecen pagar más que ser un oficial de policía. La otra opción de Putin podría ser sofocar cualquier violencia organizada que resulte del regreso de veteranos rusos, muy parecido al cierre de la rebelión de Wagner en 2023. Pero eso significaría que Putin volvería el aparato de seguridad doméstica de Rusia contra su propia gente, de una manera que va más allá del típico estado policial que Putin supervisó antes de lanzar su invasión. Conclusión. Una tormenta inevitable. Farrar lo dice simplemente. Mientras Ucrania se mantiene firme en el campo de batalla, el costo de las ambiciones imperiales de Putin está resonando hacia casa. Escribe: sin reformas, incentivos salariales más altos para retener oficiales, o una reducción en Ucrania, el vaciamiento de la policía de Rusia continuará. Una fuerza policial rusa vacía no está lista para la tormenta que se está gestando en el horizonte. Putin tampoco lo está. Su control sobre Rusia puede estar en la balanza, y todo es su propia culpa. Hablando de control, Putin también lo está perdiendo en Crimea. Una tormenta de fuego ucraniana ha devorado la península de Crimea, y Putin estaba tan impotente para detenerla como lo está para manejar la crisis policial de Rusia. El asalto asimétrico de Ucrania está dando dividendos, y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte para más cobertura del deterioro del estado doméstico de Rusia. Y gracias como siempre por ver.